Levante su Biblia conmigo y va a decir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Y los que lo creen dicen: démosle un fuerte aplauso y bienvenida a la audiencia de Canal 93 por la señal de Servicable. Gloria a Dios. Quiero pedirle, amada iglesia, que se ubique en el Evangelio de San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15, iglesia. Y quiero que leamos los primeros versículos del 1 al 5. Lucas capítulo número 15. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo número 15, versículo 11. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Está bendita la palabra de Dios. Hace 2 semanas exactamente nosotros hemos iniciado una serie que se llama Las leyes de la destrucción o de la restauración financiera. A lo largo de las 2 semanas anteriores hemos hablado sobre 4 leyes que ya hemos enseñado, o que la Escritura enseña con respecto a las claves que nos sirven para poder destruir o restaurar nuestra vida financiera. Y yo quiero insistir en un punto importante. ¿Por qué hablar de finanzas? ¿Por qué hablar de dinero? ¿Y por qué hablar de la economía? ¿Por qué hablar de finanzas personales en la iglesia? Es importante que lo hagamos porque la crisis que se pueda estar viviendo en esa área de las personas genera que su vida espiritual, que su piedad, que su devoción, que su espiritualidad se vea dañada, se vea lastimada. Porque normalmente cuando el ser humano que ha conocido al Señor Jesús, que lo ha confesado como su Señor y Salvador, que le ha rendido su vida total y absolutamente a Él, tiene problemas en un área de las finanzas y de la economía, va a suceder que su vida espiritual se va a ver afectada. No va a tener la libertad para entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No va a poder tener la libertad de congregarse, no va a tener la libertad muchas veces de verse en un crecimiento constante y permanente a través de su vida espiritual, porque hay una parte que se llama dinero, que son las finanzas y que es su economía la que está siendo afectada. Y eso no solamente va a afectar su vida espiritual, va a afectar su vida interpersonal. Va a afectar su relación con su esposa o con su esposo, con su cónyuge, porque se van a ver envueltos posiblemente en discusiones, en diferencias, en situaciones críticas derivado del manejo del dinero. De hecho, el manejo del dinero es una de las cosas que genera conflicto en el matrimonio, pero también genera crisis a nivel interpersonal con los hijos. O con los vecinos, o con las personas de la tienda a las cuales le pido fiado, o a las personas que en determinado momento le debo. Y entonces yo ya no tengo la libertad personal de poder tener una vida espiritual sana, porque me veo afectado
porque esa parte es una parte muy sensible en la vida de las personas. El dinero no lo es todo, pero bien que sirve. El dinero no es absolutamente el centro de nuestra vida, pero es necesario para que nosotros podamos tener una vida en paz y tranquila, y una relación espiritual duradera, fuerte y estable. Por lo tanto, es necesario que hablemos de estas cosas desde el púlpito de una iglesia. Hablamos a partir de hace 2 semanas sobre 4 leyes que provocan específicamente la destrucción de nuestras finanzas y de nuestra economía. La primera de ellas tiene que ver con la ley del corazón infeliz. Cuando las personas no se encuentran satisfechas con lo que tienen o con la posición económica y social que tienen y desean tener una posición superior porque la que tienen no les satisface, pero no tienen los recursos económicos para poder tenerla, terminan cubriendo o tratando de adquirir ese nivel de vida con dinero que no es propio a través de deudas. Y eso le pasó al hombre de esta historia. Él no tenía la necesidad de pedir su herencia, pero la pidió porque estaba insatisfecho con lo que podía tener en su casa. La segunda ley que hablamos fue la del alma impaciente. Las deudas, la economía fracturada, las finanzas quebrantadas son resultado de un alma impaciente. ¿Por qué? Porque se desea tener más rápido de lo que se puede aquella comodidad o estilo de vida que no se puede tener en ese momento. Entonces, para poder acelerar el proceso de adquirir, de disfrutar de cierto tipo de comodidades, cuando no se tiene el nivel económico para tenerlos, me hace que apresure las cosas pagándolo con deudas. La tercera ley es el espíritu independiente. Esa poca capacidad personal y falta de dominio propio de poder rendirle cuentas a alguien sobre cómo estamos manejando nuestro dinero. Esa poca capacidad que tenemos de atender el consejo de las personas para poder de alguna manera manejar mejor nuestro dinero. Eso es otra parte que afecta. La otra parte es la mente desordenada. Cuando las personas tenemos desorden en nuestra vida financiera y económica, cuando no manejamos un presupuesto, cuando no manejamos un orden en lo que recibimos y en lo que gastamos, eso genera crisis en nuestras finanzas. Y a lo largo, hermano, de estas 2 semanas anteriores, hemos hablado de estas. Hoy vamos a hablar de otras 2 leyes que generan o bien la destrucción financiera o la restauración de nuestro dinero. Dice la palabra en el versículo número 14, por favor, quiero que lo leamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 y quiero que atienda. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quiero que me atienda con esto. Dice la Biblia que este joven, el hijo pródigo, que había pedido su herencia, que la había recibido, que la había vendido, que se había ido a un lugar lejos y que lo había malgastado todo, comienza a vivir en circunstancias que el versículo que acabamos de leer marca, y comenzó en aquel lugar a haber hambre. Y a este joven le comenzó, ¿qué dice la Escritura? A faltarle las cosas. La siguiente ley, la quinta ley que le voy a hablar a usted, es la ley de la siembra y de la cosecha. Esta ley, hermano, es una ley, es un principio bíblico fundamental y universal, que si lo sabemos aplicar, si lo comprendemos adecuadamente, puede cambiar nuestra realidad personal y puede hacer que nuestra vida se vea altamente bendecida o lamentablemente destruida en la parte financiera. Así que, hermano, esta enseñanza que yo le voy a transmitir esta mañana es importante que la podamos ver. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Quién fue el que dijo de la ley de la siembra y la cosecha? Un hombre llamado Pablo, allá en Gálatas capítulo número 6. Yo le voy a leer lo que dice la palabra.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Escritura? Eso también segará. Esta ley, este es un principio fundamental de la palabra. Hermanos y hermanas, todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, ciertamente eso cosechará. Esa parte de la Escritura, hermano, esa ley de la Escritura, no es una ley que se pueda, hermano, modificar por nosotros, a no ser que la entendamos y que la comprendamos bien. Y le voy a explicar en función de la palabra que le estoy predicando. Dice que aquel joven agarró su herencia, la vendió y se fue lejos. Hasta este momento, ¿tenía él dinero o no tenía dinero él? Lo tenía. Porque producto de lo que había podido obtener de la venta de su herencia, este joven tenía disponible una gran cantidad de dinero. Pero dice la Escritura que lo malgastó con sus amigos, lo malgastó de tal manera que se quedó sin él. Pero dice, y aquí quiero que usted por favor ponga atención, y dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Le pregunto a usted, hermano, según su criterio, según lo que el Espíritu Santo le ha hablado a usted, el hecho de que hubiera habido una gran hambre, el hecho de que hubiera habido una gran escasez en el país, ¿le tenía que afectar a él necesariamente? No. Yo quiero que vea esto. Él tenía recursos, él tenía dinero, él tenía el producto de su herencia. Es decir, que él podía disponer de recursos financieros, económicos, para poder enfrentar la limitación, la escasez y la crisis que el país a donde él fue estaba pasando. Yo quiero que note eso. Yo le he enseñado a lo largo de estos 3 domingos que evitar que llueva nosotros no podemos, pero evitar mojarnos, eso sí. La responsabilidad de evitar mojarse, esa sí es una responsabilidad personal, pero la responsabilidad porque llueva, esa no es mi responsabilidad. Yo no puedo provocar o impedir que llueva, pero sí puedo provocar mojarme o impedir mojarme. Y aquí está claro que el hijo pródigo, aunque el lugar donde él estaba estuviera en crisis, aunque le estuviera habiendo limitación, escasez y hambre, esa circunstancia a su alrededor no determinaba que él pasara por el mismo punto de escasez, limitación y pobreza. ¿Por qué? Porque él hasta hace un momento, de acuerdo a lo que la Biblia dice, tenía todo aquello que la herencia, el producto de la venta de su herencia, le había dado. Ahora, ¿por qué comenzó a faltarle todo? ¿Por qué comenzó a faltarle las cosas? ¿Por qué él también se vio involucrado en el tema de la escasez? ¿Sabe por qué? Porque él había sembrado mal. ¿Por qué le comenzó a faltar las cosas? Porque él había sembrado mal. ¿Qué fue lo que sembró mal? Sembró mal un espíritu infeliz. Sembró mal porque sembró un alma impaciente. Sembró mal porque sembró un espíritu independiente. Y sembró mal porque sembró una mente desordenada. Inevitablemente, las personas que compran cosas por felicidad y se llenan de deudas, inevitablemente las personas que quieren ser independientes, inevitablemente las personas que desean, hermano, no rendirle las cuentas a nadie, inevitablemente, hermano, aquella persona que tiene una mente desorganizada, que no maneja un presupuesto, inevitablemente le va a comenzar a faltar las cosas. Muchas veces la crisis económica
no depende, hermano, de lo que pase afuera, sino de lo mal preparado que estoy yo para poder enfrentar la crisis económica. Este joven tenía recursos, este joven tenía dinero, tenía todo lo que necesitaba, pero comenzó a faltarle todo porque él comenzó a sembrar mal. Esto me lleva, hermano, a tener que recordarle a usted que todas las decisiones que nosotros tomemos, inevitablemente, hermano amado, van a tener consecuencias. Nosotros no podemos ser irresponsables tratando de echarle la culpa a los demás por la crisis que personalmente nosotros podamos estar viviendo. Porque la crisis es resultado de las decisiones personales que nosotros hayamos tomado en algún momento de nuestra vida. Si usted se vio en crisis en cualquier área de su vida, reconozcamos que esa crisis es la cosecha de cosas que nosotros hemos sembrado. Exactamente le sucedió a este joven. Este joven decidió sembrar un corazón infeliz, un alma independiente, un espíritu independiente, un alma impaciente, hermano, una mente desordenada. ¿Y qué fue lo que obtuvo como resultado de lo que sembró? Sembró escasez. Cosechó escasez, cosechó limitación, cosechó pobreza. Hermano, inevitablemente nosotros debemos entender, hermano, que todo lo que nosotros sembremos, independientemente que sea bueno o malo, por eso usted debe revisar qué es lo que siembra, hermano. A veces nosotros nos quejamos de la limitación, a veces nosotros nos quejamos de la pobreza, nos quejamos de las deudas, las hipotecas nos agobian, nos ahorcan. Hermano, la gente nos llega a cobrar, nos ponen mensajitos vía mensaje de texto, o nos ponen mensajitos en el teléfono, o nos llegan a colocar papeles que paguemos, pero eso no es producto de otra cosa que de decisiones equivocadas que alguna vez tomamos. Pensamos y consideramos equivocadamente que podíamos hacernos cargo de una deuda a través de la compra de algo que no necesitábamos para satisfacer un corazón infeliz, gastando dinero que no teníamos, y cuando nos sentimos agobiados por las personas que nos están cobrando, que nos están requiriendo el dinero que nos prestaron. Pero eso no es producto de que el diablo sea malo o de que el diablo esté en contra de nosotros. No, hermano, si no fue el diablo el que fue a pedir el crédito, no fue el diablo el que fue a pedir prestado, no fue el diablo el que fue a fiar las cosas. No fue el diablo, fuimos nosotros. Entonces, cuando viene a cobrarnos el acreedor, no nos enojemos con el acreedor. Hay gente que se pone a orar en contra de los acreedores. Si al final es el negocio de ellos. Ellos no le estaban ofreciendo. Ahora, si le estaban ofreciendo a usted, compre ahora y pague después, usted se dejó vacilar por el marketing. Pero eso es otra cosa. Pero cuando nosotros nos metemos a deudas, cuando nosotros nos metemos a pobreza, mucha de la pobreza y la limitación es resultado de cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de carácter para poder ahorrar en tiempos de vacas gordas. ¿Qué fue la gran sabiduría de José allá, hermano amado, en Egipto? El que él le pudo enseñar a Faraón que en tiempos buenos había que ahorrar. Pero cuando tenemos buenos tiempos nos malgastamos el dinero. Aprovechen ahorita, muchachos, porque mañana a saber si habrá, le decimos a los hijos. Coman, denle duro. Ahorita compramos. ¿Qué querés? Como diría una persona, no hay caballo que no se nos antoje echarnos un viaje. Lo que queremos se nos ocurre, lo que vemos lo compramos, porque ahora yo me siento el dueño del mundo. Pero cuando pasamos limitación y escasez, hermano, ay no, es que ¿por qué Dios me olvidó? Es que ¿por qué Dios ya no me atiende? No, hermano, perdóneme.
La situación económica y financiera, hermano, que estamos viviendo, esa no la podíamos evitar. Mira, hermano, cuando la economía de un país va bien, cuando la economía de un país va excelente, viento en popa, uno no sabe quién está sembrando mal o quién está sembrando bien. Pero cuando llega la crisis, cuando llega el invierno, cuando llega la escasez, entonces uno sabe y uno se da cuenta quién sembró bien y quién sembró mal. Porque cuando la escasez y la crisis se asoman a un lugar, los que supieron guardar, los que supieron sembrar, los que supieron ser con dominio propio para ahorrar, los que fueron responsables, pasan tranquilos la crisis, hermano. Nada le puede pasar. ¿Por qué? Porque tiene su provisión. Si la misma Biblia dice que las hormigas son más inteligentes que muchas veces que nosotros, ¿sí o no? Porque ellas guardan ¿para cuándo? Para el invierno. ¿Por qué las hormigas tienen comida en el invierno? Porque sembraron trabajo. Hermano, mira, las cosas que son verdaderamente trascendentales en la vida de una persona son aquellas cosas que se siembran. Yo te quiero preguntar algo, hermano. Muchas veces a nivel matrimonial nosotros nos quejamos del estado de nuestro matrimonio. Pero muchas veces el matrimonio, hermano, es producto de lo que nosotros hemos sembrado en el matrimonio. A veces los hombres queremos tener una esposa que nos comprenda, una esposa que nos cuide, una esposa que nos apapache. Pero hermano, ¿qué ha sembrado usted en su esposa? A veces quisiéramos tener hijos que nos amaran, que nos respetaran. Pero ¿qué hemos sembrado en nuestros hijos? A veces queremos tener un esposo amable, dedicado. Pero ¿qué hemos sembrado en nuestros esposos? Porque muchas veces nosotros, hermano, pretendemos cosechar donde no hemos sembrado. Hasta en la misma Biblia dice que Dios, en aquella parábola de los talentos, el hombre que se fue y escondió su talento dice, es que yo sabía que eras terrible, le dice, que eras un hombre que cosechabas donde no había sembrado. Hermano, mire, muchas veces nosotros no obtenemos lo que deseamos en las cosechas de nuestra vida, porque hemos sembrado mal. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué cosas ha sembrado usted, hermano? ¿Qué cosas ha sembrado usted en su vida como para que usted pueda comenzar a cosecharlas? Hermanos, la ley de la siembra y la cosecha es fundamental en la economía de una persona, de un matrimonio, de una familia. Pero esa ley, hermano amado, no solamente en la parte económica tiene que ver con sembrar cosas positivas, hermano amado, en nuestros seres queridos. Muchas veces nosotros nos quejamos de lo que obtenemos, nos quejamos de lo que recibimos. Hermano, nos enojamos por las cosas que recibimos en nuestra vida. Pero ¿qué cosas hemos sembrado, hermano? ¿De qué manera está sembrando usted en sus hijos? ¿Cuánto tiempo les está dedicando? Habla con ellos, les dedica tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica a su esposa, a su esposo? Hermano, ¿de qué manera estamos sembrando en nuestras familias? En la medida que aprendamos que lo que sembramos, que las decisiones que tomamos, que los pensamientos que tenemos son semillas que se vuelven un fruto para nuestra bendición o para nuestra destrucción. Pero mientras que la gente no siembre madurez de carácter, mientras que la gente no siembre verdadera felicidad, contentamiento, paciencia, perseverancia, humildad, integridad, mientras que la gente no siembre honestidad, sabiduría de lo alto, trabajo duro, y mientras que no siembre en su relación con Dios, no va a poder obtener frutos, no va a poder cosechar cosas que le puedan llenar de felicidad. Hermano, todo lo que nosotros hacemos o obtenemos, en nuestra vida es resultado, hermano, de nuestra siembra.
usted mañana va a obtener lo que sembró hoy. Y hoy está cosechando lo que sembró ayer. Así que, hermano, no se sorprenda cuando a usted las cosas no le salgan bien, cuando a usted las cosas no le salgan como usted pensó que iban a salir, cuando le salgan cosas que lo lastimen, cuando usted esté, hermano, en momentos que usted está obteniendo para su vida de cosas que lo lastiman. Hermano, por favor, le invito a que revise de qué manera sembró. Pero mientras que usted no se comprometa a cambiar la semilla de lo que está sembrando, tampoco espere obtener resultados diferentes. Mire, nadie que hace las mismas cosas siempre va a obtener resultados similares, resultados diferentes. Necesitamos estar conscientes que este hombre se vio en escasez y limitación por las cosas que sembró. Ahora, hermano, para no sembrar mal, hay que tener carácter y dominio propio. Ser honestos y ser sinceros. ¿Con quién? Consigo mismo. Porque usted y yo, esta mañana, necesitamos preguntarnos, ¿de qué calidad es mi semilla? ¿Qué clase de semilla estoy sembrando en mi economía? Desorden, independencia, impaciencia, infelicidad. Si yo estoy sembrando esas cosas, tengo que cambiar la semilla. Si yo estoy sembrando desprecio, ofensas, si estoy sembrando palabras soeces en mi esposa, en mi esposo, tengo que cambiar mi semilla. Este joven comenzó a pasarle la limitación porque sembró cosas que no tenía que sembrar. Hermano, ¿por qué no se pregunta esta mañana qué debe comenzar a sembrar en alguien? ¿No será que necesitamos comenzar a sembrar perdón en alguien? ¿No será que necesitamos comenzar a sembrar compasión? ¿No será que necesitamos comenzar a sembrar recursos económicos en la obra de Dios, que también es válido? ¿No será que necesitamos comenzar a sembrar olvido en aquellas cosas que nos han lastimado? Si tu cosecha no te gusta, si tu cosecha no te agrada, si estás obteniendo cosas, amada iglesia, que te lastiman, que te golpean, que te decepcionan, que te frustran, que te deprimen, si eso estás cosechando en tu vida personal, familiar, en tu vida matrimonial, comienza a cambiar la semilla. Porque mientras que sigamos sembrando lo mismo, no obtendremos cosas diferentes. Este joven, para ir finalizando esta parte, comenzó a faltarle todo. Porque sembró despilfarro. ¿Y qué cosechó? Dolores de cabeza. Cuando uno siembra mal, obtiene mal. Pero cuando uno siembra bien, ¿qué obtiene? ¿Cuántos quieren obtener cosas buenas? Siembre cosas buenas. Hermano, tómese su tiempo para revisar su siembra. Tómese su tiempo para revisar lo que usted está sembrando. Sigamos con la segunda ley. Verso 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mi hermano, quiero pedirle que en esta parte, por favor, aquí hay una clave que yo le quiero mostrar esta mañana. Esto que vamos a platicar en este momento es una de las llaves fundamentales para poder obtener resultados diferentes. Le voy a enseñar esto. Este joven le comenzó a faltar todo. Comenzó a pasar hambre y comenzó a pasar escasez. Seguramente mientras que sus amigos no habían sido alcanzados por la crisis, de repente él vivía de lo que sus amigos le daban. Pero cuando estas personas comenzaron a vivir en crisis, cada quien comenzó a ver por su supervivencia. Y resulta que este joven, cuando le comenzó a faltar todo, él viene
y le toca que enfrentar un momento que le cambió la vida. Porque él se da cuenta de que hay algo que le puede dar una respuesta a su gran pregunta y necesidad. Este joven venía de una casa donde tenía un papá que lo cuidaba, donde tenía sirvientes que hacían todo por él. La Biblia no dice, hermano, que este joven haya tenido que salir a trabajar. Sin embargo, cuando él se ve en su necesidad, él se da cuenta que tiene que hacer algo. Vea eso. Cuando este joven cae en cuenta de su necesidad, cuando se da cuenta de su crisis, cuando revisa sus circunstancias, cuando cae en cuenta de lo que le está pasando, él sabe que tiene que tomar una acción correspondiente. Él sabe que tiene que hacer algo para poder salir de ahí. Y este es el momento del cambio que este joven tiene. Porque él se da cuenta que tiene que hacer algo para cambiar su futuro. Y no le importa lo que tiene que hacer. Porque en este momento, él renuncia incluso. Ya pasó por tanta penalidad que se da cuenta que en este momento no queda tiempo para sentirse humillado o derrotado. Este joven se da cuenta que no importa que haya echado a perder todo. Este joven se da cuenta que no importa de dónde viene, lo que importa es dónde va a parar. A este joven le cae una revelación que pareciera ser divina. Y se da cuenta que la solución a su problema económico, ¿sabe cuál es? Trabajar. Qué gran revelación, ¿verdad? La solución al problema que tenía. Un joven que antes había estado servido. Un joven que antes había estado mimado. Una persona que antes había tenido comodidad. Se da cuenta que la respuesta a su problema, la gran revelación de respuesta, es que tiene que poner sus manos a producir. Y se da cuenta que la solución para poder dejar de pasar la limitación que estaba pasando, la Biblia lo dice, y se fue y se arrimó. No, él se fue de alguna manera y fue a pedir trabajo. Pero hay gente, hermano, que está pasando limitación, que está pasando escasez, que está pasando, hermano, por problemas económicos. Y sale a buscar trabajo a las empresas, pero el único puesto que acepta es el de gerente general. Menos para abajo no. Y este joven no va a pedir, él no va a pedir el puesto de dueño de los cerdos. Él no fue a pedir el del dueño de los cerdos. Él no fue a pedir, hermano, el puesto de dueño de la Toledo. Él fue a pedir el puesto, un puesto cualquiera. ¿Y cuál le dieron? Apacentar y cuidar cerdos. ¿A alguien le gustaría, hermano, que le dieran ese trabajo? Honesto y sinceramente, a mí no. Pero si tengo que salir del hoyo, si tengo que salir del problema, si tengo que, hermano, hay gente que está en medio de problemas económicos. Y perdónenme lo que voy a decir, hermano. No tiene la preparación ni técnica, ni científica, ni académica para ir a pedir un trabajo. Pero si le ofrecen de conserje, no quiere. Y menos si le ofrecen el mínimo. Pero este joven se dio cuenta que la única forma de salir del problema era poner sus manos ¿a qué? A trabajar, a producir, para poder levantarse. Él se dio cuenta, hermano, que de alguna manera tenía que salir del problema, pero no se podía quedar sentado a esperar que el maná le cayera del cielo. ¿Sabe que hay hermanos, y esto es una aberración dentro de la iglesia, que cuando se quedan sin trabajo quieren vivir por fe? ¿Sí, hermano? Y perdóneme lo que le voy a decir, hermano, porque no estoy en contra de eso.
Se pasan todo el día orando para que Dios les provea. Todo el día orando. Pero no salen de su casa a tocar la puerta. Mire, no tendrá ropa que lavar, carros que limpiar, niños que cuidar, coches que darles de comer. No, porque se me pueden arruinar las acrílicas. Hermano, aquí le quiero hablar a los papás o a los que algún día van a ser papás. ¿Sabe por qué le voy a hablar a los papás? Porque el hijo pródigo se puso a pensar, ¿y de dónde venían los tenis que a mí mi papá me ponía? ¿Y cómo pagaban los sirvientes que a mí me servían? ¿Y cómo mi papá habrá tenido herencia que darme? Ah, si mi papá se levantaba a las 4 de la mañana, se iba a la hacienda a trabajar, y él comenzó a darse cuenta que hay una conexión entre la prosperidad y el trabajo. Por eso el apóstol Pablo diría que el que no trabaja, y acá le quiero decir, hermano, que el mismo apóstol Pablo dijo, yo no les quiero ser gravoso, dijo. Yo no les quiero ser carga, les dijo. Predico el evangelio, pero yo mismo hago las tiendas de campaña y sigo trabajando. No estoy en contra de que un siervo tenga también su salario. No estoy hablando de eso hoy. Estoy hablando de que si queremos nosotros salir de la pobreza, de la limitación, hágame la campaña, hermano. Póngase a trabajar. Ay, hermano, pero hay solo 20 diarios. Sí, pero son 20 que no tiene. Sí, porque hay gente, hermano, que si no le pagan 1,500 diarios no trabaja. Prefiere seguir sacándose la barriga. Aunque sus hijos tengan ridor en la panza, no se mueve, porque no le ofrecieron el trabajo que él quería. Perdóneme, hermano. El que no trabaja. Mi hermano, hay gente que sale a pedir trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Porque están acostumbrados a la ley del esfuerzo. Es que yo sí salí, pero no encontré. No encontraste, no. Por favor, iglesia. Mientras que uno no trabaje, no va a salir. Mientras que la ley, hermano, no se aplique la de las manos. Hermano, yo me acuerdo alguna vez, hermano, en mi niñez, usted me pudo haber ido encontrado allá en el lago de Amatitlán, hermano, en una caseta, hermano. Yo salía, decía, pasan adelante, pollito asado, carne asada, caldito de res, caldito de pollo, ¿qué va a llevar? Y entraba la gente donde Dios estaba ofreciendo, hermano. ¿A poco? ¿Eh? Y me iba a ganar mi almuerzo. Y yo me iba a ganar mi almuerzo así, hermano. Yo salía ahí en el lago, hermano. El 3 de mayo estaba ahí, mire. Usted dice, no le creo. Bien, hermano, pregúntele a mi familia, pregúntele a la caseta de mi tía mía, y yo me iba a ofrecer. ¿Usted cree que a mí me da vergüenza? ¿Por qué me va a dar vergüenza? Ay, pastor, usted lo que dice. Sí, hermano. A mí me gusta trabajar, hermano. Y hay que trabajar. Pero aquí también le tengo que hablar de dos cosas. Fíjese que cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso para dos cosas. Para que lo cultivara y para que lo cuidara. ¿Sí o no? ¿Es bíblico o no? Va, usted es bíblico igual que yo. Va. ¿Qué significa cultivarlo? Hacerlo producir. Ahora, aquí sí le tengo que hablar de otra cosa. Porque dejemos de hablar de aquellos que les pesan las cosas para ir a trabajar, ¿va? Dejemos de hablar de esos. Hay gente, hermano, que en su trabajo, perdóname lo que le voy a decir, es
una vaca echada viendo pasar el tren mascando chicles en su trabajo. Chuecos, irresponsables. Hay gente que se queja del supervisor, se queja del jefe, se queja de un montón de cosas, hermano, pero son haraganes para trabajar. Hermano, hay gente que va al trabajo, hermano. Y hermano, hay gente que consigue trabajo y a los 2 meses lo están despidiendo. ¿Pero por qué lo estarán despidiendo? ¿Por buzo? ¿Por pilas? ¿Por responsable? No, hermano. No, ay, es que el jefe no me quiere, si siempre llega tarde. Y se va temprano para compensar, ¿va? En lugar de agarrar 10 minutos para refacción, se agarra media hora. En lugar de agarrar 1 hora de almuerzo, se agarra 3. Porque está con la Biblia leyendo. Evangelizando al compañero. Si usted no va al trabajo a evangelizar, evangelice con su testimonio. Cuando haga bien su trabajo, hermano, hágame favor. Hermano, uno tiene que ser productivo. Pero hay gente, hermano, que en su trabajo, si no le dicen, no hace. Si no lo ponen, no lo hace. Hay gente que anda preguntando si pagan extras por hacer eso extra. Yo me he encontrado con gente que en su tiempo normal no hace nada, con tal de que le hablen para trabajar horas extras. Hágame favor. Eso no es testimonio de hijos de Dios. ¿Sabe que los judíos creían que el trabajo es un llamado a la santidad? ¿Qué significa eso, hermano? Que usted tiene que ser un buen trabajador. ¿A qué hora llega usted a su trabajo, hermano? Por lo menos usted debería, si a las 8 es la entrada, hermano, usted por lo menos debería estar en su escritorio a las 8 menos cuarto. Y todavía va tarde, ¿ves? Pero a la gente, hermano, a las 5 es la salida. A las 4:30 comienza a arreglar su bolsa, ¿va? Va a traer los trastes que llevó del almuerzo, todavía los lava. Las mujeres se van a echar un par de manitas, a pintarse los panoramas en la cara, ¿va? Agarra su bolsa, se pone su bolsa, agarra su sombrilla, y a las 5 está así, mire. Y a las 5, como que si sonaron el timbre para correr, ¿verdad, hermano? No, si a las 5 es la hora que usted deje de trabajar. No es a la hora que usted ya tiene que estar lista para salir. Pero hermano, mire, a veces nosotros, perdónenme hermano, somos irresponsables de nuestro trabajo. Mire hermano, yo alguna vez en mi vida he tenido que ver con personal. Y sí. Uno le da cólera a la gente haragana, irresponsable, mentirosa. Le da cólera, hermano, a esa gente. Entonces, en la primera oportunidad que uno tiene, mire, hay que ponerlo al frente de la empresa. Pero en la banqueta, para que se vaya. Uno hay que ser productivo, hermano. ¿Qué clase de profesional, de maestro? ¿Qué clase, hermano, de perito contador? ¿Qué clase de enfermera? ¿Qué clase, hermano, de piloto? ¿Qué clase de obrero es usted, hermano? Mi hermano, yo me he topado con una gente, hermano, mire. Yo tuve a mi cargo, hermano, 2 personas de seguridad, hermano. Pero mire qué chulada de gente, mire. Fíjese que esas personas, hermano, no tienen uno que decirle nada, mire. La persona de seguridad, hermano, su trabajo es seguridad. Pero, hermano, ese hombre todas las noches que se quedaba en el turno, hermano, iba y agarraba su trapo, agarraba su escoba. Hermano, el conserje del día feliz. Sí, porque ese hombre se ponía a limpiar ventanas. Fíjese que esa persona un día, yo me tuve que ir de viaje. Y le dije, mire, don fulanito, ¿me hace un favor? Sí, fíjese que yo voy a salir con mi familia. ¿No me hará usted el favor de poder quedarse en mi casa? Yo le voy a dejar comidita, le voy a dejar eso. Con mucho gusto. Mire, le dejé
la prensa, le dejé el control de la tele, le compusimos su cama en la sala para que él ahí se estuviera, le dejamos todo ya listo para que solo él calentara, la casa se había quedado muy limpia, muy ordenada, y nos fuimos como 4 días. Mire usted, cuando yo regresé, a la chucha, esta casa no se conocía, fíjese usted. Sí, hermano. Porque le había quitado a todos, donde se fue a buscar telas de araña, hermano. ¿Sabe qué hizo? Yo tengo unas gradas en el patio y como se mojan, se les hace como moho verde. Mire usted, saber dónde se había ido a conseguir un cepillo de alambre. Mire, esas cosas estaban pero nítidas, mire usted. Bien limpias, me las había dejado. Las plantas me las había compuesto, me le había quitado el montecito a las plantas, las macetas me las había compuesto. Mire, las pilas, ay Dios, hermano, las pilas estaban, hermano, pero bien limpias, bien. Y yo le digo, mire, don fulano, sí, es que fíjese que a mí me gusta estar ocupado. Pero mire usted cree que se me cae mal. Lo respeto. Lo apoyo. El otro, personas que están bajo mí, también. Pero porque son gente, hermano. Yo tengo un compañero trabajador que está bajo mi cargo. Que a veces yo le digo, mira fulano, fíjate qué hay que hacer, ya lo hice, me dijo. Mira, fíjate que, no, ya está hecho, ya lo coordiné. Qué gusto da trabajar con esa gente, hermano. Pero la gente que uno llama y le pregunta o que le dice, vení para acá, mira, se me olvidó. No pregunte. Yo lo asumí. Ay, hermanito amado, hay que ser, ¿cómo? Productivo. Las manos del diligente, ¿qué dice? Enriquecen. ¿Sabe por qué la gente está pobre? Chincurrienta, pepenachencas, come cuando hay. Porque no se pone las pilas, porque no es productiva. Usted tiene que ser el primero en su trabajo, el más esforzado, el mejor planchado, el que llega primero y se va de último. No ande buscando echarle la culpa al compañero que no lo hizo. Sea responsable, papadito, mamadita. Un día, mire, el que es diligente en su trabajo, que dice la Biblia, delante de reyes va a estar. Pero el que es haragán, hermano, el que hay que empujarlo para que haga, hermano, hágame la campaña. Por eso Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras, hermano. Capítulo 5 de la Biblia de Daniel Melgar, versículo 6. Pero es que hay gente que, ay hermano, por favor, hay que ser productivo. Hermano, hay gente que ha salido adelante, hermano, menos que con lo que usted gana. Hermano, hay gente, hermano, que busca qué hacer. Pero hay gente que está esperando que el maná le... Por favor. Primera cosa, hay que ser productivo. Dice que Dios lo puso en el huerto para que lo cultivara. Y segundo, para que lo cuidara. Las manos productivas también tienen que ser buenas administradoras. Porque si usted produce mucho, pero es un mal administrador, aunque produzca mucho, no le va a servir de nada. ¿Por qué cree que este país a nivel del gobierno estamos como estamos? Si este país no es pobre. Hermano, mire, yo me quedo admirado, hermano, porque hay veces, hermano, que nosotros debiéramos tener gente como algunos presidentes en Latinoamérica, ¿ves? Yo le conté que me fui de viaje a Ecuador y hablan oprobios del presidente de Ecuador, que es un mandón, que es aquí, que es allá, que es no sé qué. Pero vaya a ver ese país, hermano. ¿Qué carreteras, mire usted? Lujo de carreteras, mire. Pero les puso un impuesto para que pagaran y todos tuvieran buenas carreteras. Usted sabe que por allá, por Corea y por todos esos, donde hay chinitos, hay unas ciudades lindísimas y preciosas, con buenos servicios. ¿Sabe por qué? Porque son buenos administradores con el dinero que reciben. ¿Sabe por qué a veces la obra pública no prospera? La obra no prospera, hermano, y hacen unas calles, hermano, pero re mal hechas, hermano. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermano. Porque como hay que embarrarle de dinero, hermano, a medio mundo, porque somos malos administradores. Producimos, pero somos malos administradores. Usted tiene que saber cómo gastar lo que usted produce.
Cuando usted no sabe sembrar cuando es tiempo, no cosecha cuando es tiempo. Cuando usted no sabe, hermano, cosechar cuando es tiempo, desperdicia lo que va a cosechar. Pero uno tiene que ser buen administrador. Las manos productivas, hermano, que su trabajo cuando usted lo termine, usted puede decir, ala, ese trabajo es buenísimo. Yo le digo, hermano, a cierta gente le digo, mire, usted no tiene que vender una sola vez, usted tiene que vender una y varias veces, que la gente que le compre a usted tenga deseo de volverle a comprar. Pero eso requiere buena administración. Entonces, hermano, la pobreza, yo me puedo pasar intercediendo por usted para que Dios lo saque de la pobreza. Pero si usted no tiene la ley de la siembra y la cosecha, y usted no es productivo, y usted no es un buen administrador, y usted no tiene manos que producen, jamás va a salir de la pobreza. Jamás va a salir de eso, hermano. Yo he orado porque usted tenga manos bendecidas, prosperadas y en victoria. Yo he orado porque usted sea un buen trabajador, hermano, pero hágame la campaña, déjese usar por el Espíritu Santo, de un buen testimonio, conviértase por lo menos en la empresa, hermano. No lea tanto la Biblia, mejor que la gente vea la Biblia reflejada en el trabajo que usted hace, que su trabajo sea bueno, que sea de excelente calidad. Yo le conté a usted, hermano, que yo tengo un asunto pendiente ahí con una persona que me iba a hacer unas camisas. Pastor evangélico, consiervo. Hasta me dijo, mire, fíjese que ese día yo dije, ¿cómo me miraré así? Le voy a contar esa cuestión. Ese día cuando yo hice trato con él, fíjese que yo hago trajes, me dijo. ¿Ah, de veras hace usted trajes? Le dije, sí. Sí, mire, fíjese que le puedo hacer unos trajes estilo Benny Hinn, me dijo. Ah, pues chica, dije, ya me sentía yo así, no tan delgado como él, va, un poquito menos, va. Y ya me estaba convenciendo. Va, tráigame estas camisas, pues, le dije. Hermano, hasta el sol de hoy estoy esperando las camisas. Le di adelanto. Y se quedó con el adelanto, hermano. ¿Usted cree que yo lo voy a ir a buscar para que me haga otro trabajo? ¿A usted lo llaman para trabajar? ¿O le dicen que se vaya de trabajar? Termino, hermano, esta mañana. El mensaje de las finanzas en esta parte es bien sencillo. La ley de la restauración económica comienza revisando lo que yo siembro, porque todo lo que yo siembro. Y la ley de las manos productivas. Yo le puedo hablar aquí, hermano, de la gran tribulación. Yo le puedo venir a hablar, hermano, aquí de un montón de cosas, hermano, que son importantes en la iglesia. Pero mientras que usted no siga haciendo las cosas correctas en su vida, nada bueno va a cosechar. Así que, quiero salir de la pobreza, pongo mis manos a trabajar. Quiero salir de la pobreza, comienzo a sembrar bien. ¿Para qué? Para cosechar, para producir y para administrar como Dios quiere que yo administre. Esa es la clave para salir de las cosas, hermano. La administración y la producción están íntimamente ligadas. Ninguna de las dos se puede desvirtuar. Así que esta mañana, hermano, que hemos estado enseñando, ya solo nos hacen falta 4, que las vamos a terminar en el mes de octubre. Pero mientras tanto yo le quisiera pedir, hermano, que usted medite en lo que hemos estado enseñando. La ley de la siembra y la cosecha. La ley de las manos productivas. Quiero que se mire sus manos, por favor. Quiero que todos se miren sus manos. ¿Cuántos de ustedes quieren ver esas manos llenas de bendición? ¿Cuántos de ustedes quieren ver esas manos llenas de provisión? ¿Cuántos quieren ver esas manos vacías, sin producción y sin bendición? ¿Alguien las quiere ver vacías? ¿Alguien las quiere ver improductivas? Ahora le quiero decir, mire sus manos y diga, la diferencia entre una y otra cosa dependen de lo que usted haga con sus manos. Por favor, iglesia. Hágame un favor, iglesia. Sea un buen trabajador. Sea un buen trabajador, por favor. Sea una persona que se esfuerce y haga bien sus cosas. Cristo, te amo, acércame a ti,
Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz. Levanta